Bueno, continuamos en esta edición de Metadata y ahora con la visita del diputado nacional Ricardo Welbach por un congreso que está bastante activo más allá de la cuarentena. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo está? Vamos a arrancar con cómo está haciendo esto de trabajar por videoconferencia, por teléfono, supongo también bastante. ¿Cómo se están llevando con esto? Yo creo que bien, mejor de lo que me parecía a mí, que iba a ser un poco dificultoso, pero en realidad, Damián, te cuento que al principio costó un poco el inicio mismo, incluso una sesión de prueba fracasó, porque los cambios culturales requieren un poquito de preparación. Y más que la preparación técnica, la predisposición que tiene que tener uno para enfrentar un desafío diferente. Y ese desafío diferente nos encuentra un poco a los más grandes nos pone en un aprieto porque no manejamos demasiado la tecnología. Entonces creo que fue fruto de eso, pero después con el tiempo nos fuimos acomodando. Sí le falta, creo que al Congreso le falta el condimento. El condimento que le pone la discusión. La discusión de estar cerca, digamos. No es difícil, es muy difícil discutir, plantear una defensa enfervorizada de algo a 1000 kilómetros y estás sentado vos solito delante de la computadora. Sí, perdieron el pasilleo también. Perdieron el pasilleo. Sí, el cabildeo, digamos. El cabildeo. Claro. Algo pasó el otro día. Viste que Sergio Massa... Sí, hubo un cruce fuerte. Con Iglesias. Iglesias está acostumbrado un poco a las frases sueltas en el medio del recinto sin tomar la palabra. Claro. Entonces, ese condimento desaparece, pero es muy bueno porque también es fructífero, se van haciendo cosas, seguimos sesionando y al margen de la situación con respecto al primer semestre del año pasado, este primer semestre hubo más sesiones, hubo más trabajo en las comisiones. Yo igualmente esas comparaciones son un poco odiosas, digamos. Los resultados son en realidad en beneficio a la gente, no es por cantidad. Claro. Sino por calidad cantidad de cosas. Prefiero la calidad de las cosas, y entonces creo que en este tiempo de pandemia, en realidad, estar disponible para resolver problemas que tienen que ver con la necesidad de acompañar el proceso del Ejecutivo o de las provincias o las realidades particulares, el Congreso tiene que estar activo. Uno de los motivos por lo que queríamos tenerte esta semana es porque la semana pasada el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley, a mi punto de vista, bastante interesante para el momento que estamos viviendo, que tiene que ver con la donación de plasma. Pero a su vez se generó también en las redes o trataron de instalar en realidad desde algunos sectores del oficialismo una discusión bastante inverosímil, ¿no? El famoso vienen por nuestra sangre ahora. Entonces, la idea es echar un poco de claridad, contarnos un poco de qué se trata esta ley, de algo que en Misiones también ya se está haciendo, ¿no? Porque estuvimos viendo campañas para recolección de plasma. De hecho, ayer tuvimos uno de los primeros recuperados de COVID que voluntariamente se presentó a donar plasma en Misiones. El famoso Lucho. El famoso Lucho, así es. En realidad, porque esta ley es una ley, en realidad no obliga a nadie a nada, simplemente la idea es un trabajo de promoción. Y en este contexto también hay que decirlo, nosotros ese proceso lo habíamos iniciado antes de esta ley de promoción de donación de plasma a nivel nacional. En la provincia, el gobernador empezó los primeros días de junio con la promoción de esto, y a nivel nacional creo que aceleró el proceso de esto. Lo que pasa en Buenos Aires ocurre, el resto no ocurre. El resto, sí. Y en este caso tiene que ver un poco con lo que le pasó a Insaurralde. Vieron que fue un hecho que realmente le favoreció personalmente a alguien muy conocido,
y que ocurrió ahí en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Entonces todo el arco político como que se entusiasmó con esto y vio que era muy bueno hacerlo para todo el país, lo cual nosotros estábamos muy de acuerdo y en realidad la ley no obliga a nada, solamente es fortalecer una campaña para que todo aquel que haya tenido y esté en condiciones de donar, claro, lo pueda hacer. Vos sabés bien que hay muchísima gente hoy recuperada a nivel nacional, que no sé hoy el número, en qué número está, pero creo que en 20.000 por ahí. Sí, estábamos cerca de los 20.000. Cerca de los 20.000, pero no todos están en condiciones de donar. Entonces yo creo que es muy importante y seguramente, así como hoy ya tenemos aquí, en realidad el caso que vos decías de Lucho, ya hubo otra gente que ya ha donado, de los primeros, que el caso de él y del anterior que donó, que conozco el caso, son jóvenes que dan todo el perfil para la donación. Alguien con mayor complejidad en edad o con alguna patología no lo puede hacer. Incluso aquel que no tenga ninguna patología pero tiene edad, por ahí lo debilita demasiado. Entonces es lo que me explicaron, no es que soy médico, digamos, estoy improvisando acá. Entonces creo que es un buen instrumento más para la recuperación de todos aquellos que se enferman con cierta dificultad. Hay gente que tiene el virus, pero ni se interna. Pero ni se entera incluso. Incluso algunos ni se enteró. Entonces, con eso no hace falta que le apliquemos plasma. Sí van a poder ser donantes de plasma. Claro. Entonces creo que es un paso muy, muy interesante lo que se dio en promover esto, porque a la vista está que el 85% de los que se le aplicó plasma se recuperaron muy bien. Sí. Otro de los temas que también trabajaron y que tiene que ver con lo que decías al principio del cambio cultural es el teletrabajo. Claro. También un tema que estaba. Sí. Se aceleró con esto. Se aceleró con esto porque y la reglamentación de la forma de trabajar a distancia también es importante. Sobre todo, por ejemplo, en un tema, vos trabajás a distancia y tenés una modalidad de trabajo. El periodista tiene 24 horas. En cambio, los trabajadores a distancia de otros rubros, estaba bueno establecer los horarios, las pautas para que el trabajador también no exceda los límites de aquello que conviene. Sí, digamos que desde la patronal no se excedan en las exigencias y a su vez que el trabajador tampoco relaje la tarea, digamos. Relaje la tarea y fundamentalmente el aporte. A ver, yo trabajo desde mi casa, pero yo me pago mi internet. Yo me tengo que pagar internet, me tengo que pagar la luz, la computadora la tengo que tener. Exactamente. Entonces, todo ese contexto también la ley interviene para que el empleador tenga que ver más con el teletrabajo. Claro. Dejamos el Congreso un ratito y venimos a Misiones. Estás recorriendo la provincia porque generalmente se te ve bastante activo en eso. ¿Cómo estás viendo Misiones hacia adentro? ¿Cómo estás viendo a la gente con la que has podido tener contacto en esta situación de cuarentena, que en Misiones ya hoy está bastante más flexible, pero que igual no es la vida normal, digamos? ¿Cómo está la gente en Misiones? Yo veo, a ver, una cosa es la responsabilidad respecto del cuidado en la pandemia. Creo que Misiones ha asumido, la gente asumió con mucha responsabilidad el cuidarse. Esta semana que pasó, por ejemplo, fue ley el uso del barbijo. Y fue ley porque en realidad plasmó un poco lo que ya era una norma social. Se incorporó fácilmente el cuidado. La gente tiene... Si algo se incorpora fácilmente es porque la gente lo tiene asumido. Y el tema del barbijo, Damián, ha sido una cosa importante. No es todo el cuidado del barbijo, pero sí es muestra de que la gente tiene conciencia de que tiene que cuidarse. Eso hizo más fácil la tarea. Todos los ciudadanos de Misiones estamos cuidando. Incluso vos ves cuando viene la gente de afuera, los de acá resistimos al embate
de aquellos que vienen de afuera. ¿Por qué? Porque queremos preservarnos. Entonces, creo que hay una fuerte conciencia primero en el cuidarnos, en acatar las normas que nos permiten estar mejor hoy que otros lugares del país. No quiere decir que esto sea definitivo. Y lo otro, lo económico. Es decir, hay sectores económicos que están muy bien, es decir, dentro de lo que se puede en este momento, digamos. El sector primario me parece que es un sector que está contenido y que está trabajando, con algunas dificultades en lo organizativo, pero el sector primario está de logística más que nada, pero por la situación. Claro, la logística y a ver, la tarefa o esas otras actividades propias de labores culturales del campo requieren de hacerlas un poco más prolongadas. No podés tener todo el personal que quisieras y todo lo demás. Entonces se prolonga a lo mejor con costos también superiores, pero está funcionando. Uno va y ve en distintos pueblos, sí, en algunos lugares hemos detectado un poco más de relajación en el cuidado de las normas, pero ahí estamos, se cuida. Y la cuestión económica, hay sectores muy castigados, que creo que uno de ellos es, lo decimos por todos lados y es así. El turismo. El turismo, fundamentalmente. El turismo y lo ligado al turismo, que tiene que ver, qué sé yo, en Iguazú tenés todo lo que tiene que ver con gastronomía, hotelería, taxi, remises, empresas de colectivo, todo eso que está ligado a ese movimiento está con muchas dificultades. Algunos dicen, bueno, vamos a empezar a hacer actividades. A veces empezar a hacer actividades no redunda en beneficio de la misma empresa. Entonces, a mí me toca el tema del turismo, estoy en la Comisión Nacional, en la Cámara, y estamos trabajando un proyecto que tiene que ver con acompañar con una ayuda económica e institucional para el sector del turismo fundamentalmente. ¿Por qué? Porque creemos que va a ser, además, si lo habilitamos, va a demorar iniciar en un proceso que sea productivo, que genere en realidad el autosustento del sector. Claro. Entonces, la gente en principio no va a viajar a cualquier lado viendo que las cosas son difíciles. Así que creo que en la provincia el sector primario está bien, la madera, la hierba, el tabaco, el té y otros sectores de la producción primaria, que es horticultura y todo eso, está funcionando. Nos falta hacer funcionar el turismo, nos hace falta funcionar las empresas de ómnibus, que es un sector que hoy incluso están en todas con muchas dificultades. Sí. Falta 1 año y 2 meses, 3 meses para la elección. Yo sé que estamos en medio de una pandemia, yo sé que la cabeza está puesta en otra cosa, hace 6 meses que asumieron las nuevas autoridades, pero este país es así, este país vota cada 2 años. Una carrera inicia y arranca otra. Y generalmente, o por lo menos lo que uno conoce del paño, a esta altura, sin una pandemia en el medio, se estaría empezando a trabajar pensando en el año que viene. No digo en el armado de listas, pero sí empezando a caminar, empezando... ¿Se puede pensar en este contexto en eso o esto nos va a llevar a que acumule, a que se amontone todo lo que sea elecciones después de que esto pase? No, yo supongo que va a ser, digamos, el tema electoral en tiempo y forma, después, esperemos que sea después y no en tiempo de pandemia. Creo que la pandemia es una dificultad que hoy nadie puede decir esto se termina en tal día. Sí, claramente. Entonces, espero que esto concluya pronto, pero no por el tiempo electoral, sino porque la gente esté más tranquila. Requiere de mucha tranquilidad. Lo que sí creo, he visto por lo menos, que el oficialismo, nosotros, por ejemplo, tenemos una gran urgencia que es acompañar este proceso con mucho trabajo y acompañando la situación de la gente en general de toda la provincia. La oposición tiene otra responsabilidad y la oposición sí está hablando más, me parece, un poco de trabajo político. Empiezan a reorganizarse. Después de, por ejemplo, algún sector que perdió las elecciones, tiene que hacer autocrítica, tienen que reunirse, replantear nuevos nombres.
me parece que están un poquito más trabajando en eso, y veo en el orden nacional y también en el orden provincial. Empiezan a reunirse para empezar a barajar a ver quién va a ir primero, no sin nombres, claro, pero sí. a quién le toca este espacio. ¿A qué espacio? Pensando en el año que viene. Nosotros, la renovación, creo que no es momento de que empecemos a hablar de eso, pero sí creo que cuidando la gestión, trabajando cotidianamente, siempre nos fue bien. Igualmente, la gestión de la pandemia, por decirlo de alguna manera, políticamente también tiene... A ver, es un arma de doble filo, pero si la llevas bien, gestionás bien y la gente está conforme con cómo llevaste adelante un momento tan difícil, también redunda en beneficios electorales, si se quiere, porque en definitiva, cuando se abren las urnas, lo que se define es si está gestionando bien o no. Claro, por eso digo que la mejor gestionar bien es nuestra responsabilidad, y la oposición tiene la libertad de ir armándose para demostrar que ellos pueden hacer mejor o que nosotros la hicimos mal. Claro. Entonces, y no solo en ese aspecto, lo de la pandemia acapara la atención absolutamente, pero el cuidado de otros temas también son importantes en torno a todo esto. Pero sí, yo creo que en unos pocos meses, para fin de año, calculo que todos van a empezar a conversar ya lo que viene el año que viene respecto del tema electoral. Para cerrar, Ricardo, te llevo al principio de vuelta al Congreso. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué les toca en la Cámara de Diputados en la proximidad, en mediano plazo? La Cámara de Diputados hoy por hoy tiene un corsé, que es la cuestión de seguir trabajando de forma remota, que esto se va a definir ahora porque era por 30 días y en esta semana... Los casitos positivos adentro del Congreso también. Claro. ¿Eso puede hacer que se tenga que extender esto? Sí, claro. Entonces, en esta semana se va a definir la extensión de esto, creo que está consensuado. El otro aspecto es que las leyes que se dan dentro de este marco sean las que tengan que ver con el COVID. Y junto a esto hay un aspecto que la conducción de la Cámara actualmente también se impuso, que es no situaciones conflictivas. Es decir, la mayoría de lo que sale tiene que ser por consenso. Consensuado. Entonces, dentro de ese margen, por ahora, hay cuestiones que quedan pendientes, como por ejemplo impuesto a la riqueza y ese tipo de cosas, no se pueden discutir en este marco. No sé si van a venir, si es la pregunta. Claro. Ni eso, ni lo de Vicentín, creo que hoy tampoco está en discusión, ni en comisión, ni hay cosa presentada por el estilo. Claro. Entonces, creo que lo que se viene va a tener que ver con estas cuestiones específicamente de urgencias, como esto que te decía, que hablaba de la Comisión de Turismo. Sí. La Comisión de Turismo sí está trabajando con el Ejecutivo una ley que salga brevemente en este tema de la urgencia de las empresas de turismo. Bien, gracias Ricardo por haber estado con nosotros. Gracias a vos y gracias por invitarme siempre. Una pausa y seguimos con Metadata.